A continuación, jóvenes, veamos nosotros la aceleración en coordenadas intrínsecas o también denominadas coordenadas naturales. En este caso, nosotros vamos a partir de el mismo concepto, pero vamos a hacer un análisis previo muy breve. Nosotros vamos a tener, digamos, cuando hemos hablado de coordenadas intrínsecas, son aquellas que se mueven a lo largo del mismo, de la misma trayectoria, ¿está bien? Entonces nosotros aquí lo que hacemos normalmente es elegimos un punto al cual llamamos O, que es nuestro origen, y establecemos un sentido de movimiento. Digamos, este es el sentido menos y este es el sentido positivo. Y vamos a tener de que esta distancia que se encuentra entre estos es lo que nosotros denominamos S. ¿Está bien? Entonces, esta es la medida. Estamos midiendo a lo largo del camino. A lo largo del camino. Entonces, podemos nosotros establecer un sistema de coordenadas. Normalmente siempre tenemos algún sistema de coordenadas con respecto al cual nos basamos y de ahí generamos los demás. Entonces voy a tener este radio vector, por decirlo de alguna forma, y voy a tener este radio vector que está acá. Estos radios vectores, digamos, este es un R, este es R más delta de R, hacen de que se nos genere este vector que está aquí, que es el vector delta de R, con el cual nosotros hallamos la velocidad. Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí, y esto es algo que es importante, es lo siguiente. Cuando este se acerca, y creo que por un tema voy a hacer lo siguiente, voy a copiarlo, esto aquí, y vamos a tener lo siguiente. Cuando el delta de t tiende a 0, este se acerca, entonces voy a tener, esto lo voy a borrar mejor, ahorita, en este esquema, y nosotros vamos a tener lo siguiente, de que este vector va a tender a esa posición. ¿Está bien? Y lo que nosotros tenemos acá, disculpen, ya no es el delta de R, sino lo que tenemos acá es este nuevo vector, que es el vector al cual nosotros denominamos velocidad. ¿Está bien? Es lo que hemos visto hace un momento. Entonces, teniendo en cuenta esta representación, nosotros tenemos que la velocidad es igual a la derivada de R con respecto a t. Ahora, este R, en términos generales, es una función del S. ¿Está claro? Es una función del S. Y esto voy a tener derivada de S con respecto a t. Es decir, lo desdoblamos de esta forma. Lo desdoblamos de esta forma. Aquí nosotros vamos a decir lo siguiente. Esto que está aquí, que es la derivada de R con respecto a S, lo que nos va a dar es un vector que es tangente a la trayectoria. Aquí le voy a cambiar de color mejor. Nos va a dar este vector que es tangente a la trayectoria, a cual le voy a denominar tau. ¿Está bien? A este vector le voy a denominar tau. Entonces significa que esto que está acá, como hemos definido los E anteriormente, defino de esa misma manera tau, porque esta es la curva S. Entonces estoy derivando con respecto
al parámetro S, que me va a definir las diferentes posiciones. Entonces, este es ese vector tau, que puede ser unitario como puede no ser unitario. ¿Está bien? Nosotros siempre vamos a optar por decir de que este vector es unitario. Lo vamos a elegir de tal manera que esto sea unitario. Y eso se demuestra en el hecho de que cuando nosotros tomamos el límite de este que está aquí, esto es el DDR, y esto que está aquí, esta curva así, es el delta ds, y delta dr sobre delta ds, esto tiende a 1 cuando el delta ds tiende a 0. ¿Está bien? Tiende a ser lo mismo. Entonces podría no ser unitario, pero esta relación hace que siempre sea igual a 1. No lo voy a borrar esto, lo voy a poner por acá nada más para que lo tengamos en cuenta. Y a esto que está aquí le voy a llamar simplemente v. Por lo tanto, nosotros decimos que la velocidad se puede expresar como el módulo de la velocidad por el vector que está en la dirección de la velocidad. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? En ese caso, tau siempre sería igual a 1, ¿no? Tendría ese valor. Sí, así es. Esto debido a esta relación, ¿está claro? De que delta dr y delta ds tiende a 1 cuando el delta ds tiende a 0. Por esto. Entonces ya tenemos nosotros la velocidad. Voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a poner aquí. Y esto lo voy a poner aquí. Entonces todo esto es la velocidad en coordenadas intrínsecas. Ahora ya tenemos nosotros lo necesario como para poder trabajar la aceleración. Lo voy a trabajar formalmente, no voy a hacer estos gráficos, puedo hacer de nuevo la misma variación. Si es necesario, lo voy a hacer más adelante. Entonces, tenemos nosotros que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a la derivada de, y lo voy a escribir de la siguiente forma: S punto tau. Esta es una derivada con respecto al tiempo. ¿Está bien? Aquí nosotros tenemos, creo que esto lo voy a hacer de esta manera para que quede claro, S punto tau igual a esto. Este es ese punto. Muy bien, entonces, volviendo acá, nosotros vamos a tener derivada de un producto, es derivada del primero. Voy a poner, eso es un S, 2 puntos, por tau, más S punto por la derivada de tau con respecto a t. Necesitamos determinar cómo cambia este tau a medida que pasa el tiempo. ¿Eso está entendido? Sí, profesor. Muy bien, entonces nos queda este cálculo por realizar. Para eso, si voy a necesitar hacer de nuevo otro esquema parecido, tengo esta recta, voy a hacerlo un poco simplificado. Tengo este que es el vector, digamos, B1 o el vector B, y voy a tener aquí este vector que es el B más delta de B. ¿Está claro? Entonces, de la misma forma que lo hice anteriormente, en este caso voy a trasladarlo hacia el otro lado. Esto yo cojo de esta forma y significa que este vector que está aquí
este es el vector delta dB. ¿Está claro? Ese es el vector delta dB. Ahora, pero lo que nos interesa es el tau. Lo que nos interesa es el tau. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Tengo aquí un tau y aquí tengo otro tau. ¿Está bien? Entonces vamos a tener lo siguiente. Este es el vector tau y este es el vector tau más delta de tau. Voy a graficar los tau. A ver, voy a graficar los tau. Aquí tengo, este es el vector tau y este es otro, es el vector delta de tau. Tau más delta de tau. Voy a decir que es este vector que está acá. A ver, está un poco inclinado. Vamos a hacer lo más cerca a la realidad. Está así. Este es tau más delta de tau. Jóvenes, estos dos vectores tienen el mismo módulo. Así que si somos rigurosos, nosotros lo que tendríamos aquí que hacer es lo siguiente. Lo que tendríamos aquí que hacer es lo siguiente. Estos dos vectores deben de tener el mismo módulo. ¿Está claro? Esos dos vectores tienen el mismo módulo. Entonces, voy a tener de que el ángulo que forman, este ángulo le voy a llamar teta. ¿Está bien? O en todo caso es un ángulo delta de teta, que es el ángulo que forman estos dos vectores. Es el ángulo que forman esos dos vectores. Ese ángulo va a ser el mismo ángulo que forma la velocidad. ¿Está bien? Es el mismo ángulo que forma la velocidad. Entonces, nosotros aquí, ¿me están siguiendo, jóvenes? ¿Todo esto está claro? ¿Por qué sería el mismo ángulo que forma la velocidad, profesor? Porque tau es paralelo a b, esto es paralelo a esto. ¿Está bien? Son los mismos ángulos. Okay. Entonces, nosotros vamos a tener, todo esto nos va a servir para lo siguiente. La derivada de tau con respecto a t, nosotros vamos a escribirla como la derivada de tau con respecto a ese ángulo teta por la derivada de teta con respecto a disculpen, aquí me estoy equivocando, sí, disculpen, todavía me faltó algo, disculpen. Esto primero tengo que hacer, esta es la derivada con respecto a s, derivada de s con respecto a t. Significa que aquí yo tengo un s punto por la derivada de tau con respecto a s. Ahora tengo que hallar esto. Bien, entonces para hallar eso uso estas relaciones y tengo la derivada de tau con respecto a s es igual a la derivada de tau con respecto a teta multiplicado por la derivada de teta con respecto a s. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. A ver. Esto yo voy a decir de que es igual
a la derivada de teta con respecto a S por un vector. Jóvenes, esta derivada es un vector, ¿está bien? A ese vector le voy a poner de nombre n. Entonces nosotros necesitamos saber este vector n. Entonces yo tengo el d de teta. Tengan en cuenta que aquí necesito la derivada de teta de tau con respecto a teta. Voy a trabajar solamente su módulo, ¿está bien? Esto va a ser igual al límite cuando el delta de teta tiende a 0 de delta de tau sobre delta de teta. Delta de tau es esta distancia que está acá, este vector. ¿Está bien? Ese es delta de tau. Y delta de tau, en este caso, es el arco de esta circunferencia. Este tau tiene módulo 1. Así que este delta de tau va a ser simplemente igual a ¿cuánto? Este delta de tau es igual a delta de teta. No sé si esto está entendido. Disculpe, ¿por qué delta de tau es igual a delta de teta? Porque tengo este círculo, esta circunferencia de radio 1. ¿Está bien? Ya está. Gracias. Una circunferencia de radio 1. Por eso es que yo tengo esta relación. Eso significa de que este es un vector unitario. ¿Está claro? Este n. Entonces, este n, su módulo es igual a 1. Ahora necesito la dirección. La dirección, ¿está bien? La dirección está hacia el centro. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir de que esta derivada le vamos a dar un nombre. Vamos a decir que es un valor k. ¿Qué cosa es ese valor k? Ahorita no tiene mayor sentido, pero le damos un valor k y a partir de eso nosotros ya podemos dar la expresión final para nuestra aceleración en este caso. Nosotros entonces vamos a decir que la aceleración es igual a s, tau, más s punto, y esto que está aquí, ¿está bien? Es, un momentito, esto que está aquí, aquí tengo otro s punto, significa que tengo el s punto al cuadrado multiplicado por este k. A este k, jóvenes, yo voy a decir que es igual a 1 sobre ρ. ¿Está bien? Entonces esto va a ser sobre ese ρ, porque tengo que multiplicarlo por k, y esta n. Entonces, aquí nosotros vamos a tener de que esta n es cuando el delta de tau tiende a 0, es la tangente. ¿Está claro? Es la tangente. Es decir, aquí nosotros tenemos de que n es perpendicular a tau y es un vector unitario. Y esa es la que nosotros vamos a tener ahora, entonces, como, aquí esto, disculpen, tengo acá, y vamos a tener entonces que este es nuestro n. Es un vector unitario que es perpendicular a tau. Y esta es nuestra aceleración. A este ρ que tenemos aquí, nosotros le vamos a decir que se llama radio
de curvatura, y esta acá le llamamos curvatura. ¿Quedó entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. Entonces, nosotros vamos a tener ya esto como resumen, que nuestra aceleración es igual a S dos puntos tau más S punto al cuadrado sobre ρ n. Y esta es lo que se conoce como la componente tangencial de la aceleración, y todo esto es la componente normal de la aceleración. Siempre en coordenadas intrínsecas yo voy a tener una que está en la misma dirección y otra que es perpendicular. ¿Está bien? Y eso, otra que es perpendicular. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Teniendo en cuenta que ese punto al cuadrado es igual a b al cuadrado, obtenemos que el módulo de la aceleración va a ser igual a la raíz cuadrada de la derivada de b con respecto a t al cuadrado más b al cuadrado sobre ρ al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, de que A, y solemos escribirlo de esta forma, A sub tau, que es este S dos puntos, nos da la variación del módulo de la velocidad, y este A normal, que es igual a S punto al cuadrado sobre ρ, nos señala la variación de la dirección de la velocidad. Jóvenes, estos son detalles que ustedes conocen ya desde tiempo, solamente estamos nosotros sistematizándolo. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, nosotros podemos aprovechar el conocimiento de la aceleración en coordenadas cartesianas para hallar este radio de curvatura. Nosotros tenemos lo siguiente. Sabemos que la aceleración, su módulo, es igual a la raíz cuadrada de x1, 2 puntos al cuadrado, más x2, 2 puntos al cuadrado, más x3, 2 puntos al cuadrado. Esto es igual a b punto al cuadrado más b al cuadrado sobre ρ al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, de aquí nosotros vamos a poder hacer lo siguiente. En primer lugar, la
aceleración normal es igual a v al cuadrado sobre rho. Esto va a ser igual a ver, un momentito, a lo siguiente: x1, 2 puntos al cuadrado, menos x2, 2 puntos al cuadrado, más, disculpen, es más x3, 2 puntos al cuadrado, menos b punto al cuadrado a la 1/2. ¿Qué es lo que he hecho? He elevado al cuadrado, he pasado esto a restar y obtengo esto. El b punto al cuadrado nosotros lo conocemos. B punto al cuadrado, o b punto simplemente, o el b, disculpen, sí, el b no es otra cosa que la raíz cuadrada de x punto al cuadrado, 1, más x2 punto al cuadrado, más x3 punto al cuadrado. Entonces, uniendo estas relaciones, lo voy a copiar simplemente para poder tenerlo de referencia. Disculpen, no lo copié. Para tenerlo de referencia. Entonces, dado que tenemos ello, obtenemos que el b punto, es decir, conozco esto, conozco el b punto. ¿Está bien? O sea, puedo derivar esto. De aquí derivo esto y obtengo el b punto. Va a ser igual a lo siguiente. Ustedes lo pueden verificar. x1 punto por x1, 2 puntos, más x2 punto por x2, 2 puntos, más x3 punto por x3, 2 puntos, dividido sobre esto que está acá, la raíz cuadrada de x1 punto al cuadrado más x2 punto al cuadrado más x3 punto al cuadrado. ¿Está claro? Estoy derivando esto. Entonces ya tengo b punto. B también lo conozco. Los x punto en principio son datos. Puedo hallar rho. En consecuencia, nosotros vamos a tener que esta aceleración, que es igual a esto, b al cuadrado sobre rho, es igual. Voy a reemplazar todo esto que está acá. Y vamos a tener lo siguiente. Primero tenemos el x1, un momentito, 2 puntos, sí, 2 puntos al cuadrado, más x2, 2 puntos al cuadrado, más el x3, 2 puntos al cuadrado, es esto que está aquí. Vamos a tener esto multiplicado por el x1 punto al cuadrado, más x2 punto al cuadrado, más x3 punto al cuadrado. Todo esto va a ser con raíz cuadrada, ¿está bien? Esto menos esto que está acá. Y vamos, disculpen, esto que está acá. Tenemos x1 punto por x1, 2 puntos, más x2 puntos por x2, 2 puntos, más x3 puntos por x3, 2 puntos. Esto al cuadrado. Todo esto a la 1/2 dividido sobre esto, simplemente esto. Aquí vamos a obtener, un momentito, sí,
x1 punto al cuadrado más x2 punto al cuadrado más x3 punto al cuadrado, y todo esto a la 1/2. Entonces, cuando nosotros reemplazamos, esto es lo que tenemos. ¿Está bien? Jóvenes, esto que está aquí sale a la vez multiplicado esto. ¿Está bien? Para poder homogeneizar. Entonces, de aquí, ¿de dónde? Obtenemos este valor para lo que hemos llamado radio de curvatura. 1 sobre ρ va a ser igual. Y voy a escribirlo todo de nuevo. x1, 2 puntos al cuadrado, más x2, 2 puntos al cuadrado, más x3, 2 puntos al cuadrado, multiplicado por x1 punto al cuadrado, más x2 punto al cuadrado, más x3 punto al cuadrado, menos x1 punto por x1, 2 puntos, más x2 punto, x2, 2 puntos, x3 punto, x3, 2 puntos, al cuadrado, todo esto a la 1/2, y aquí esto dividimos. Esto, jóvenes, no es otra cosa que esto al cuadrado, por eso vamos aquí a obtener x1 punto cuadrado más x2 punto al cuadrado más x3 punto al cuadrado a la 3/2. Con eso nosotros hemos obtenido el radio de curvatura. ¿Está bien? Entonces el radio de curvatura se puede hallar en este caso por medio de esta expresión. ¿Esto está entendido, jóvenes? Ahora, con frecuencia nosotros trabajamos, cuando trabajamos en coordenadas curvilíneas, solo tenemos dos ejes, uno paralelo a la curva y el otro normal, es decir, normalmente se trabaja en un plano y podemos elegir de que ese plano en el que trabaje corresponda a alguna de las coordenadas con las que estamos trabajando. Entonces, para el caso de una curva plana, es decir, que se encuentra en un plano, se obtiene esto, jóvenes, dejo para que ustedes verifiquen de que 1 sobre ρ, es decir, la curvatura, va a ser igual al módulo de x1, 2 puntos, multiplicado por x2 puntos, menos x1 punto por x2, 2 puntos, dividido sobre x1 punto al cuadrado más x2 punto al cuadrado a la 3/2. ¿Está bien? Es decir, lo reducimos simplemente a dos ejes coordenados y tenemos nosotros esto. Jóvenes, aquí todavía se pueden hacer algunas transformaciones más, ya lo veremos en forma concreta tal vez cuando realicemos algún problema. ¿Tienen alguna pregunta? Se me hace una pregunta, ¿por qué el 3/2? B al cuadrado es igual a x1 punto al cuadrado más x1 2 punto al cuadrado más x3 punto al cuadrado, que yo lo puedo tomar como 2/2. B al cuadrado multiplica por esto y es lo mismo, por eso es 1/2 más 2/2 sale 3/2. ¿Está bien? Sí, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces esta es la aceleración en coordenadas intrínsecas, y no solamente hemos visto la aceleración, sino de paso también hemos visto la velocidad en coordenadas intrínsecas.